Y aquí, como acá todos los chicos predican con sus tablets y computador, yo también, pues así como... Yo dije, ¿cómo hacer el Abner nomás o el Jaciel? No. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Estuve el día lunes compartiendo con los varones, que es un tiempo muy bonito para mí. Siempre los días lunes que puedo estar, estoy ahí compartiendo con los varones. Es un tiempo de mucha bendición. Es un tiempo, para mí es un refrigerio espiritual. Es un tiempo que me refresco espiritualmente y también nos servimos algo ahí muy, muy rico. También algunas hermanas conocieron a mi mamá en Calama, así que me estaban diciendo ahí atrás que conocieron a mi mamá en un evento que fueron el fin de semana pasado. Así que me alegro eso también, porque ella llegó muy contenta y me comentaba que conoció a algunas hermanas de acá de la iglesia. Así que vamos a ir a la palabra. Yo le invito a que abra su Biblia. Y se me perdió la niña del teclado. No sé dónde se fue. En el libro de Hechos, capítulo 10. Primera vez que predico con un computador, porque yo soy de la vieja escuela, de andar con un libro, con la Biblia, con un cuaderno. Pero ayer escuché un testimonio de Marcos Witt que dice que Billy Graham, antes de morir, lo mandó a buscar para de alguna manera saludarlo y despedirse de él, porque eran los últimos días de Billy Graham. Y le dijo: usted es el predicador, el salmista o músico, cantante que predica con la Biblia en la mano. Sí, le dijo. Bueno, nunca deje de hacer eso. Siempre ande con su Biblia en la mano. Fue el consejo que le dio Billy Graham, un hombre que predicó muchos años el Evangelio, llevó multitudes a Cristo, millones de personas. Y soy yo, como digo yo, de esa vieja escuela que ando con mi cuaderno y mi Biblia. Pero hoy día vine acá con este aparatito que ayuda bastante, me sirve bastante para estudiar, para trabajar, y yo sé que es parte de la tecnología. Así que se me ve un poquito leyendo acá, es específicamente por eso. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10. Versículo 34, como ya la pastora Fabiola oró, usted está atento, atenta. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 34. Si lo tiene, dice la Escritura. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, digan nosotros, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Diga, a nosotros, que comimos y bebimos con él
Interesante Pedro, ¿se acuerda de la comida Pedro? De la cruz y también de la bebida. Que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Qué interesante. Pedro comió con Jesús, bebió con Jesús después de que resucitó de los muertos. Versículo 42. Y nos mandó. Diga, y nos mandó. Diga, Jesús me mandó. Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En este pasaje que vimos, Pedro dice que abrió su boca. ¿Y por qué Pedro abrió su boca? Porque estaba en la casa de un hombre llamado Cornelio. Cornelio estaba orando y le dijo: haz venir a Pedro que está en otra ciudad. El Espíritu Santo le mostró a Cornelio que era un hombre, un oficial romano, que tenía que traer a Pedro. Y este hombre Cornelio era un hombre dadivoso, dice la Escritura. Y Pedro, por otro lado, el Espíritu Santo le habló y le dijo: te van a venir a buscar porque tienes que ir a la casa de Cornelio. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, lo hace. Cuando quiere unir personas, las une. Cuando quiere establecer algo poderoso de parte de Dios, siempre lo va a hacer. Y va a ser claro. Pedro tenía claro que tenía que ir donde Cornelio. Y Cornelio tenía claro que tenía que llamar a Pedro. Así Pedro llegó a la casa de Cornelio. Y Cornelio juntó a sus parientes, a sus amigos. Y Pedro abre la boca y dice: en verdad ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora esa palabra, usted dice: Pedro está entendiendo algo. Pero también Pedro había estado con Jesús. Pedro había estado con los leprosos. Pedro había visto cómo Jesús trataba a la gente que nadie trataba. Y Pedro dice: ahora comprendo. Ahora, hoy día. Después de mucho tiempo que Dios no hace acepción de personas. Y Pedro comienza a hablarles de cómo fue el ministerio de Jesús. Y él le dice: tienen que recordar a Jesús, que murió en la cruz, que resucitó de los muertos. Y él dice algo poderoso, que yo comí y bebí con él después que resucitó de los muertos. Porque Jesús compartió 40 días con sus apóstoles después que Él resucitó. Después que Él murió, resucitó y estuvo 40 días más con los apóstoles. Pero también Pedro dice que Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús. Y como éste anduvo haciendo bienes, no males, bienes. Y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. El día sábado viernes andaba con mi madre, llevándola un poquito a conocer, a caminar en la costanera, sacar unas fotos. Y me llamaron donde yo trabajaba, ex colegas, y me dicen ahí: don Oliver, mira, te llamamos porque ocurrió un hecho lamentable. Un compañero de trabajo que tú conoces, me dijeron el nombre, la señora falleció hoy día. Una persona joven. Ayer yo fui al funeral, ahí a una capilla, y conversé con él y él me dijo: mi esposa se sentía mal en la mañana, me fui al trabajo, me llamó, volví, la tomamos, la bajamos, la llevamos a la clínica y murió. Murió. Le hicieron autopsia y aún no saben los médicos de qué murió. Entonces,
hablábamos ahí que ese hombre queda con 2 hijas de 13 y 11 años. La vida se le partió en 2. No tiene familia acá. No tiene una red de apoyo, abuelos, abuelas. Y esos son golpes que lo recibe la gente. Y eso produce una opresión, produce una pena, un abandono, una tristeza, y es normal. Pero de todas formas hay un quiebre. Y dice la Escritura que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque el Espíritu Santo estaba con él. Y Pedro dice en el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús. Nosotros fuimos testigos de lo que hizo Jesús, de cómo Él ministró a las personas, de cómo Él sanó, cómo Él libertó, cómo Él ungió, cómo Él tocó, cómo Él habló. Pedro dice, yo fui testigo, yo estuve ahí, yo lo vi, yo estuve con Él, caminé con Él, dormí con Él, comí con Él, bebí con Él. Pero Pedro también recuerda que Jesús sanaba a los oprimidos por el diablo, porque el Espíritu Santo estaba sobre la vida de Jesús. Cuando comienza el ministerio Jesús, recuerde que Él fue bautizado con el bautismo de Juan. Pero en ese mismo bautismo se abrió el cielo, el Padre dio su voz y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendió sobre Él. El profeta Isaías había escrito que el Espíritu del Señor estaría sobre Jesús. Y cuando Jesús fue a la sinagoga y abrió lo que estaba escrito en el profeta Isaías, dijo, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió Jehová porque me envió a predicar las buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón, a los que están afligidos, a los que están en lutos, a los que están en desgracia. Dios, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, venía a transformar y a cambiar vidas. Estábamos en una campaña en Bolivia. Había un mover maravilloso del Señor. Y todos los que estábamos en el equipo de pastores trabajando, el Señor nos llevaba a ministrar a diferentes personas. Y el Señor me llevó a una persona que estaba atrás, casi al final de las sillas. Habían como 500 sillas aproximadamente. Me acerqué a ella y venía pasando una pastora del equipo y le dije, póngase aquí conmigo porque esta persona tiene problemas. Yo le dije, ponele la mano encima. Le puso la mano a la mujer. Yo le dije, en ti hay un espíritu de suicidio. Tú te querías matar. Ella empezó a llorar, se quebrantó. Tenía a su bebé en sus brazos y se lo entregó a su mamá. Ella se quería suicidar. Entonces las personas están afligidas. El diablo, cuando ataca a una persona, la oprime. Por eso la Escritura dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque el diablo empieza a hacer una obra en la vida de la persona, y una obra que va de menos a más. Entra con un pensamiento, pero después pasa a ser una adicción. Entra como una molestia y después pasa a ser una costumbre. Yo vivo enfermo, yo vivo enferma. Entra como una reacción, pero después se genera la violencia. Entonces el enemigo oprime, y el apóstol Pedro escribe que él fue testigo de todo lo que Jesús comenzó a hacer. Ahora, la palabra testigo es muy importante, porque significa que yo estuve presente en ese lugar,
que yo estuve presente. Pedro estuvo presente. La palabra testigo legalmente dice que es una persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Entonces, ustedes son testigos de lo que está ocurriendo en su propia iglesia. Ustedes son testigos de los cambios que hace Dios en su hogar. Ustedes son testigos de lo que Dios va haciendo en la vida de otras personas. ¿Aló? ¿Están acá? Entonces Jesús, el apóstol Pedro dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Ahora, ser testigos es algo muy importante. Porque cuando Jesús resucitó y estuvo esos 40 días, que Pedro se acuerda de que estuvo Jesús, que comió y bebió, de eso se acuerda Pedro. El Señor Jesús también les entregó una palabra a ellos, que era una palabra que iba a cambiar sus vidas, como lo mismo había ocurrido con Jesús. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, después que Él había resucitado y antes de ir al cielo, porque es importante saber lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Jesús había ido a la cruz, Jesús había resucitado, había estado 40 días con sus discípulos, pero antes de partir al cielo, les dijo: ustedes van a recibir poder, van a recibir poder de lo alto, poder del Espíritu Santo, y van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tienen que ser ustedes los testigos, porque ustedes van a continuar esta obra, van a continuar lo que yo hice en la tierra, lo van a continuar, pero lo van a hacer de esta manera. No lo van a hacer como ellos lo pensaban. Jesús, en otras palabras, le está diciendo a ellos: ustedes van a recibir lo que yo recibí. Ustedes van a tener lo que yo tuve. Ustedes van a caminar como yo caminé. Ustedes van a moverse como yo me moví. Pero no voy a estar yo para hacer eso, porque yo me voy ahora al cielo, porque tengo que estar a la diestra de Dios. Y el que va a venir es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me ungió a mí cuando comencé el ministerio. Y es el mismo Espíritu Santo que ahora va a venir sobre ustedes para que comiencen su ministerio, para que continúe la iglesia. Sin el Espíritu Santo, Jesús no hubiera desarrollado su ministerio. Y sin el Espíritu Santo, la iglesia no hubiera continuado lo que Jesús estableció en la tierra. ¿Aló? ¿Está por acá? Por eso Jesús le dice: van a recibir poder de Dios cuando sean visitados por el poder del Espíritu Santo. Van a recibir ese poder y van a ser testigos. El poder no era para guardarlo. El poder no solamente era para ser libre, sino que el poder era para ser testigos. Y esa promesa del Padre se cumplió. Esa promesa del Padre se cumplió, porque dice la Escritura que estaban reunidos los discípulos con la iglesia que estaba orando, y de repente del cielo vino un estruendo y un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se pusieron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús, escuche bien, no me muevo por el tema de la cámara. Jesús
asciende al cielo. El Espíritu Santo desciende del cielo. Jesús le dice a sus discípulos, va a venir la promesa. Jesús es tomado y es llevado al cielo. Y el Padre envía la promesa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los mismos discípulos que estaban con Jesús recibieron la promesa. Fueron llenos del Espíritu Santo. Se manifestó el Espíritu Santo en los apóstoles y en los primeros creyentes. ¿Están por aquí? Me dirá, pastor, ¿y para dónde va el mensaje? No sé, pero para algún lado va, porque el Espíritu Santo lo dirige. El Espíritu Santo se manifestó en los apóstoles y en los primeros creyentes en el día de Pentecostés. Pero también se manifestó en la iglesia en Jerusalén, cuando la iglesia comenzó a crecer, cuando los apóstoles comenzaron a predicar, cuando los apóstoles comenzaron a enseñar en las casas, cuando los apóstoles empezaron a enseñar que en el nombre de Jesús había salvación, que en el nombre de Jesús había perdón de pecados, que en el nombre de Jesús había sanidad para los enfermos. Por eso Pedro le dijo al cojo, lo que tengo te doy. Y se comenzó a manifestar el poder de Dios. Y dice la Escritura que en la iglesia de Jerusalén, en Hechos 4:31, cuando hubieren orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo también se manifestó en la iglesia en Jerusalén cuando fue la iglesia primitiva. El Espíritu Santo no se quedó en el Pentecostés, sino que se manifestó nuevamente, se dio a conocer nuevamente, visitó nuevamente la iglesia que estaban haciendo, visitó, se manifestó ante la respuesta de la iglesia que estaba orando. ¿Aló? ¿Están por acá? Pero también el Espíritu Santo se manifestó sobre la vida de los apóstoles, pero también en la vida de los nuevos creyentes, en la vida de hombres que entregaron sus vidas a Dios después que Jesús había muerto y que había resucitado y estaba en el cielo y el Espíritu Santo había descendido. Se manifestó en la vida de un hombre llamado Esteban, un hombre sencillo, común y corriente. Dice la Escritura que Esteban, en Hechos 7:55, en Hechos 7, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en la iglesia. Se manifestó en los apóstoles. Se manifestó en la iglesia de Jerusalén. Pero también se empezó a manifestar en la vida de cada creyente. Y ahí tenemos el ejemplo de un hombre llamado Esteban, que fue lleno del Espíritu Santo y que vio el cielo abierto y vio que Jesús estaba a la diestra de Dios, que vio la gloria del Padre, porque el Espíritu Santo estaba en él. La iglesia siguió predicando el Evangelio. Llegaron nuevos creyentes, hubo una persecución. Y Dios tomó a un hombre llamado Pablo. Y este hombre fue transformado por el poder de Dios. Estábamos en
en una campaña también acá en Bolivia, y en la mañana fuimos a la municipalidad de acá de Antofagasta. Oramos por los concejales, por las personas que rodean al alcalde. Estuvimos así en una reunión privada. Éramos como 30 pastores, misioneros, profetas, evangelistas. Y había un hombre que estacionaba los vehículos. Y el hombre era como bien divertido y bien raro. La cosa es que uno de los pastores le empezó a hablar. Y lo invitó en la campaña en la noche. En la noche el hombre estaba en la campaña y empezaron a orar por él. Un pastor de México y un pastor de Bolivia. Y empezó a manifestarse la opresión del enemigo, porque ese hombre estaba realmente alcoholizado. Y lo siguieron ministrando, y lo siguieron ministrando, y orando, y orando, y orando. Y el pastor de México tuvo la paciencia de estar con él mucho tiempo, y lo siguió ministrando, orando, orando. Ese hombre que estaba ahí estacionando vehículos, casi alcoholizado, había sido líder de una iglesia. Estaba alejado de Dios. Estaba siendo oprimido por el diablo, atado por el diablo, destruida su vida. Pero el Señor con su poder lo liberó. Entonces muchas veces nosotros no vemos lo que Dios quiere hacer en una persona. Solo vemos la condición que está por frente, pero Dios quiere ir más allá. Estuve compartiendo en una iglesia, llegué en la mañana y estuve todo el día con un joven que me acompañó. Un joven. Él me acompañó todo el día. Y en una conversación él me dijo, ¿sabe qué? Yo quiero irme a Chile. En un almuerzo que compartimos. Porque me están ofreciendo de Chile que voy a ganar tanta cantidad de dólares. Yo lo escuchaba. Y yo veía que él servía al Señor, y mientras él me hablaba, Dios me hablaba otra cosa a mí. Pero yo no se la podía decir ahí. Porque después conversé con el pastor y el pastor me pregunta, ¿qué es lo que tú viste en él? Y yo le dije, aquí en él hay un propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que él no se vaya a Chile. Al otro día predicó un pastor de República Dominicana. Y el Señor, el Espíritu Santo se movió poderosamente y fue donde ese mismo joven y le dijo, tienes un llamado al ministerio. Muchas veces nosotros vemos lo que está por delante, pero Dios quiere hacer algo poderoso a través del Espíritu Santo en la vida de las personas. 4 amenes, pero ya bien. Lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas, el poder del Espíritu Santo, lo que Dios quiere hacer en usted, lo que Dios quiere hacer en mí, lo que Dios quiere hacer con los que van a llegar, a los que usted le va a predicar. Como 5 amenes menos, ¿ve? Ya. El Espíritu Santo se manifestó en la vida del apóstol Pablo, lo transformó. Jesús lo transformó completamente. Pero el apóstol Pablo fue un hombre que empezó a predicar el evangelio. Y aquí donde yo creo que el Señor quiere llegar, o quiere comenzar. Yo creo, no es que donde quiere llegar, yo creo que hay un punto que Dios quiere llegar, pero quiere comenzar algo en su iglesia, en ustedes, en vosotros. Diga nosotros. Dice la Escritura que Pablo
llegó a Éfeso, a las regiones superiores en ese tiempo en Asia. Éfeso era una ciudad muy importante. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces Pablo dijo: acá hay pega. Aquí hay algo que hacer. Dios quiere hacer algo. Cuando falta algo de Dios es porque Dios lo quiere poner. Cuando falta algo de Dios en nosotros, vea que Dios quiere poner algo. Señor, a mí me falta la paciencia. Quiere decir que usted tiene que orar: Señor, dame paciencia. Señor, a mí me falta una vida espiritual poderosa. Dígale: Señor, yo quiero tener una vida espiritual poderosa. La situación es la misma, pero es cómo la vemos y cómo la oramos, cómo la expresamos. Estuve con un pastor, me dijo: mire, esta es la iglesia, pastor, y realmente ahí estamos en el ministerio, no ha sido fácil. Yo le dije: mire, pastor, lo primero que tengo que decirle que la iglesia que usted tiene físicamente, hablando de la estructura, en Chile cualquier pastor es feliz con lo que tiene. Aquí usted no tiene un templo, tiene un mega templo. Y a lo mejor no se está dando cuenta. Entonces el apóstol Pablo le dice: ustedes recibieron al Espíritu Santo. No hemos oído nada del Espíritu Santo, no hemos escuchado mucho de Él, no sabemos mucho del Espíritu Santo. Entonces también muchas veces nosotros somos a lo mejor como esos discípulos. Hemos sido bautizados en las aguas, hemos venido a la iglesia, escuchamos la palabra, oímos hablar muchas veces del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Y muchas veces le puede pasar como a mí en mi mente, que cuando yo llegué a la iglesia pedían la bendición final y decían: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces en mi mente yo leía así: el Padre es poder supremo, Jesús es el Hijo, y el Espíritu Santo, ¿quién es? Porque nosotros muchas veces tenemos una escala de Dios. Es como la final de la Copa del Mundo. ¿Quién ganó la Copa del Mundo? ¿Quién ganó la final? Argentina. ¿Quién salió segundo? Francia. ¿Quién salió tercero? ¿Se acuerda quién salió tercero? Entonces muchas veces tenemos a Dios así. El Padre es importante, Jesús es importante, y vamos bajando la escala. Y el Espíritu Santo sí es importante. Es como lo tenemos por número. Número 1, número 2, número 3. Es como mayor a menor. Más poder, poder, menos poder. ¿Aló? ¿Está por acá? ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo le dice: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Y Pablo, dice la Escritura,
Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos unos 12 hombres. Y ahí comenzó la iglesia. Ahí comenzó el mover de Dios. Cuando Jesús tomó a sus discípulos después de 40 días, no eran 12, eran 11. Y después en el Pentecostés eran 120. Y después Pedro predicó lleno del Espíritu Santo y eran 3.000. Y después 5.000. Pero Pablo fue a Éfeso y habían 12 hombres que no habían recibido el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y Pablo dijo: esto es importante, o esto es grave. ¿Cómo lo vemos? Pablo no les dijo: ¿saben qué? En algún minuto va a llegar el Espíritu Santo sobre ustedes. Ya te tocará. No. Pablo dijo: esto hay que hacerlo al tiro. Hay que poner las manos sobre esos hombres y que el Espíritu Santo se manifieste. Por eso es tan importante que en nuestra vida se manifieste el Espíritu Santo. Se manifieste en lo que estamos haciendo en la iglesia. Se manifieste poderosamente, porque van a ocurrir milagros en el nombre de Jesús, señales, prodigios. Nuevas personas van a llegar a la iglesia, porque usted va a ir a hacer evangelismo con poder, no con un poder humano, sino con el poder del Espíritu Santo. La vida que nos da el Espíritu Santo es una vida de poder. La vida que nos da el Espíritu Santo es una vida de fuego, es una vida de pasión, es una vida también de dirección, de entrega, de guía. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, somos cambiados. Somos transformados, somos liberados. Vamos a poder andar como Jesús anduvo, vamos a poder caminar como Jesús caminó, vamos a poder orar como Jesús oró. Vamos a poder ser libres como Jesús hizo libres. Vamos a poder entregar un mensaje de paz, porque en nosotros estará esa paz. Vamos a ser como Pablo, que vamos a decir: aquí hay que hacer algo. Estos hombres, estas mujeres, estos jóvenes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ser como Esteban, que vamos a tener una nueva visión de Dios. Que Esteban, a punto de morir, los cielos se le abrieron y vio la gloria de Dios. ¿Qué le parece si en esta mañana terminamos con la visita de Pedro? Pedro terminó de hablar. Dice la Escritura que mientras aún hablaba Pedro, todo lo que yo le dije al principio, todo lo que yo le mencioné que él dijo, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio. Y los judíos que vinieron con Pedro se quedaron atónitos. Que también sobre los gentiles, los que no eran judíos, para que lo entendamos hoy día del siglo XXI,
para los chilenos, los colombianos, los mexicanos, los peruanos, los bolivianos, se derramó el Espíritu Santo. Se derramó en esa casa. Pedro era judío. Dijo, pero si esto ocurrió en el Pentecostés, esto ocurrió en la iglesia en Jerusalén con judíos, pero en la mente de Pedro no estaba que el Espíritu Santo llegara sobre las otras naciones, sobre los gentiles, sobre los que tenían otra nacionalidad, sobre los que venían, los que estaban, que tenían diferentes etnias. Sobre Pedro no cabía eso. El segundo día que llegué a Bolivia, todo el equipo nos llevaron a una iglesia en una zona de campo. El 80% eran mujeres que vestían trajes típicos de Colombia, de Bolivia. La iglesia tenía piso de tierra. Y se manifestó la gloria del Señor. Un mover poderoso de Dios. Como que se abrió el cielo. El Señor me había dado una palabra de sanidad y llegaban hermanas y me decían, pastor, no veo. Gente con 80 años, no veo. Es normal que no vea, pero ellas creían que Dios le iba a sanar. Y orábamos. Se derramó la gloria, la presencia. Estaba yo después de la reunión. Esta reunión no fue en la noche, fue a las 4 de la tarde. Cuando Dios visita, visita. No hay horarios. Y después estábamos en un tipo de almuerzo que nos dieron. Y yo salí, y esta es una zona de campo. Y yo salí afuera a lavarme las manos, algo así, o al baño. Y se acercó los hijos de los pastores. Y me dijeron, pastor, mire, aquí hay hermanas que quieren que oren por ellas. Y llegó una mujer. Dijo, pastor, acá está la polera, ellos le llaman de otra forma, la polera de mi hija. Mi hija está en una habitación encerrada por días, no sale. No sé qué le ocurre, pero no quiere salir y está encerrada. Por favor, ore por esta polera para que cuando yo se la ponga, ella sea libre. ¿Aló? Oré por esa mujer. Oré por su vida. El Señor la llenó a ella del poder de Dios, del Espíritu Santo. Cayó sobre ella. Oré por esa polera. Cuando Pedro vio que todos fueron llenos del Espíritu Santo, los otros judíos quedaron atónitos. Y Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Cuántos han recibido amor de Dios en la iglesia? ¿Cuántos han recibido perdón? ¿Cuántos han recibido gracia? ¿Cuántos han recibido libertad? ¿Cuántos han recibido bendición? ¿Cuántos han recibido prosperidad? Le tengo una noticia. ¿La quiere escuchar? Con esto termino. Usted ahora es testigo. Usted es testigo. Usted va a tener que salir. Va a tener que ir. Va a tener que llevar el poder de Dios a otros lugares. Va a tener que llevar el poder de Dios a lo mejor acá a los cerros de Antofagasta, al sector sur, al sector norte, a los colegios, no lo sé.
Ahora le voy a preguntar. Usted levantó todas las manos a las que yo le pregunté, la gracia, la bendición, todo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora va. ¿Cuántos quieren ser testigos de Jesús? Menos manos, ve ahí ya. Le voy a darle otra oportunidad, ¿ya? Para que se arrepienta. Por amor a Cristo, a su obra. A lo mejor usted no lo tiene todo, ni yo tampoco. Pero ¿cuántos quieren dar de gracia lo que han recibido por esa gracia de Dios? ¿Cuántos quieren ser testigos de Jesús en esta ciudad? ¿Ah? Póngase en pie. Quédese ahí nomás usted, Claudia, ahí nomás, ahí. Pero aquí adelante, porque yo voy a hablar por usted y también la otra niña que canta. Yo no sé si allá la gente del Jaciel me ayuda. Hay una canción que es muy sencilla, que no sé si la pueden cantar. Dice así, hay una unción aquí. ¿Sí? Porque si usted va a ser testigo, a ver, voy a decir de nuevo, si usted va a ser testigo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted, pero es maravilloso cuando Él nos llena. Cuando pone fuego sobre nosotros. Me acordé en Bolivia una persona que oramos, decía, no, esto me está quemando, decía. Jesús necesitó al Espíritu Santo. Pedro y los apóstoles, todos los apóstoles, esperaron que viniera el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias.